Muy bien, déjenme invitarles a abrir las Biblias a Romanos 8, 5. Vamos a leer del 5 hasta 8. 8, 5 hasta 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que nos concedas orejas para oír lo que tú estás diciéndonos. Bendiga este tiempo, que recibas tú la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en versículos 1 a 4 vimos que no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dios hizo por medio de Jesús lo que la ley no pudo. Dios libró a sus elegidos del pecado por haber entregado a su Hijo como un sacrificio una vez por todos, para santificarse un pueblo para sí mismo, para que hagan bien. Y por lo que Jesucristo hizo, la justicia de la ley se cumple en el creyente. Entonces no le falta ninguna justicia en respecto a la ley. Los que son así andan no conforme a la carne, sino conforme al liderazgo del Espíritu Santo. Ahora, Pablo está escribiendo a creyentes y por eso en versículo 4 dice, en nosotros se cumple la ley. Y nos dice que nosotros, los que estamos cumpliendo la ley, son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces es importante enfatizar esto. Nos recuerda que el Evangelio no libra al hombre para que siga en el pecado, sino lo libra del pecado. Y esto es lo que quiso enseñarnos en capítulos 6 y 7. El apóstol sabe que la carne y el mundo siempre van a decirnos, regresen al pecado, y entonces hay que entender que el Espíritu no nos dirija al pecado, sino a la santidad. Ahora, en el pasaje presente, va a manifestar el contraste entre el hombre natural y el hombre que está en Cristo, entre el creyente y el incrédulo. Y dice la esencia de la diferencia es en la mente o en la mentalidad. Uno tiene la mente de la carne, otro del Espíritu. Ahora, eso es uno de muchos pasajes en la Biblia, cuando Dios divide a los hombres en dos grupos. Aquí, un grupo tiene la mentalidad de la carne, otro la mentalidad del Espíritu. En otras partes, las ovejas y las cabras, por ejemplo. Pero en todo esto, manifiesta que las dos mentalidades
van en diferentes direcciones. Y los hombres no gustan oír que solamente hay dos grupos. No quieren las cosas negro y blanco. Quieren dividirlos entre diferentes colores de gris. Pero la Biblia no es así. Y la razón que no queremos, como digo, diferentes colores de gris, es porque queremos encontrar acepciones de lo que la Biblia dice. Y nuestro pasaje nos dice que o estás con Dios o estás en contra de Dios. No hay neutralidad. Y el hombre natural no quiere oír esto, quiere decir, pues no estoy sirviendo al Señor, pero tampoco estoy sirviendo al mundo, nomás que estoy sentado en la cerca. O quiere pensarse así, pero no es la verdad. Nuestra Biblia nos dice que o amas al Señor con todo tu ser, o tú eres su enemigo. Y muchos no quieren oír esto y quieren negarlo. Pero no hay otra opción. ¿Eres cabra o oveja? ¿Eres cizaña o trigo? Y la manera en que vivimos manifiesta lo que está en el corazón. Si nuestras mentes son puestas en las cosas de arriba o en las cosas abajo. Ahora, hoy día quiero manifestarlos de versículo 5, el contraste esencial de las mentalidades del espíritu y de la carne. Luego en versículo 6, las consecuencias de cada mentalidad. Y versículos 7 y 8, la división absoluta entre la carne y el espíritu. Comenzamos con versículo 5. Los que son conforme a la carne, las cosas de la carne piensan. Los que son conforme al espíritu, las cosas del espíritu piensan. O sea, el pensamiento refleja lo que es la naturaleza del hombre. Y por eso, tu naturaleza esencial determina la dirección de tu vida. O sea, va a seguir a la carne o va a seguir al espíritu. Y si tienes mente natural, mente de la carne, la vida se enfoque en lo que agrada a la carne. Si tienes mente espiritual, la mente enfocada en lo que agrada al espíritu. La mente es enfocada en lo que agrada al espíritu. Y esto no quiere decir que la gente del mundo nunca piensen de las cosas de Dios, o tampoco que la gente de Dios no piensen de las cosas del mundo. Pero quiere decir que el enfoque de los pensamientos es en una cosa o otra. Y Dios, hay que recordar, ve los pensamientos y sabe todo. Entonces, cuando Dios nos mira, antes de ver lo que es del exterior del hombre, mira lo que es adentro. ¿Está puesto la mente en el mundo o en las cosas del espíritu? Y la verdad es que los que no están confiando en Cristo tienen sus mentes enfocadas en el mundo. No siempre son iguales en lo que hacen, pero son gobernados por la mentalidad del mundo. Un hombre puede ser muy vulgar, grosero, y su pecado es obvio.
Otro puede ser muy moral, respetable, pero Dios ve su mente. Y hay gente que asisten a la iglesia, aún tienen posiciones importantes en la iglesia, pero sus mentes no están amando a Dios y buscando a Dios. Y están engañándose si piensan que pueden llegar al cielo así. Muchos son respetables por el orgullo y no por amor de Dios. Estaba pensando, hay una historia famoso, no sé si supongo que se ha sido traducido en español, pero se llama La vida secreta de Walter Mitty. Y es una fábula, no es verdad. Pero este hombre es el hombre típico, muy tímido, no hace nada en su vida, ni malo ni bueno. Pero en su imaginación es un hombre famoso que siempre está rescatando al mundo de un desastre o otro. Y entonces la historia es de sus ensueños, mejor dicho. Y en su vida parece humilde, pero en su pensamiento bien orgulloso. Y así son mucha gente que parecen virtuosos. Es porque lo que nosotros nos vemos, sí, está en ellos. Los de la carne piensan las cosas de la carne. Y su mentalidad es, yo voy a agradar a la carne. Y otra cosa es, el grosero sí quiere agradar su carne con los vicios. Pero hay otra gente que su gusto es en las cosas intelectuales o sea, pero están agradando a la carne y no buscando agradar a Dios. Pero en contraste, los que tienen el Espíritu de Dios, la mentalidad del Espíritu, andan conforme a lo que Dios quiere. Su mentalidad no es de la perspectiva del mundo, sino de la perspectiva de Dios. ¿Qué agrada a Dios? Eso es lo que quiero hacer, no lo que agrada a mí. Estos no van a escapar la batalla con la carne, ya hemos visto en capítulo 7, digo. Pero quieren más que todo agradar a Dios. Y entonces por esto su vida en general está moviendo hacia Dios. Su mente es completamente diferente de los que el mundo, aunque a veces no se distingue en su comportamiento. A veces dan la otra mejilla o no dicen yo tengo derecho, porque aunque quieren, piensan yo quiero glorificar a Dios y les parece que dan a Dios más gloria por obedecerlo en esto que recibir lo que son sus derechos. Entonces los dos grupos, los de la carne y los del espíritu, tienen diferentes y opuestas mentalidades. Responden a la misma situación en formas diferentes porque sus mentalidades son diferentes. La carne dice, si no hay condenación, me meto en cualquier cosa que deseo. Pero el Espíritu dice, gracias al Señor que estoy libre del pecado, no quiero regresar a esto. Primera de Pedro 4:4 nos dice lo que resulta en respecto al mundo. 1 Pedro 4:4. A estos, los del mundo, les parece, siendo los creyentes, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución.
y os trajo. No entienden por qué andamos como andamos. Yo he oído gente, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué das dinero al Señor? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué no haces lo que yo estoy haciendo? Es porque yo amo al Señor. Y ellos aman al mundo. Y no entienden. Y la otra cosa es siempre oigo, cristianos diciendo, ¿por qué no entienden? Es porque no entienden, tienen diferente mente, piensan diferente. Y por eso no van a entender. Y así no vamos a ganar a alguien al Señor por disputa lógica. Porque la lógica de ellos es diferente de la lógica de nosotros, porque la mentalidad es diferente. Entonces, demos testimonio y confiamos en el Señor hacer que la semilla crezca. Pero bueno, entonces, siguiendo, versículo 6, las diferentes mentalidades traen diferentes resultados en las vidas. La mentalidad de la carne trae muerte. La mentalidad del espíritu, vida. La mentalidad de la carne es muerte. Y versículo 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero mejor traducción es la mente o la mentalidad de la carne es muerte. Y eso es el resultado. Todo de la mente carnal y sus deseos y sus decisiones promueve la muerte. Eso se manifiesta en nuestra sociedad hoy. ¿Por qué en los, digamos, últimos 10 años tenemos tantos asesinos y tanta matanza? Parece a nosotros ninguna razón o poca razón. Es porque los hombres están moviéndose del Señor y más que se mueven del Señor, más que son llenos de odio y muerte. Santiago nos dice que odiar el hombre en el corazón. Se me olvida como Santiago lo dijo, pero Jesús lo dijo también, que es fuerte, es asesino. Entonces la razón que tenemos tanta matanza en el mundo hoy es porque la gente está moviéndose más lejos de Dios. Y no es solamente con armas y batallas y cosas así. Los abortos, ¿cuántos niños son matados antes de ser nacidos? ¿Y por qué son tan enojados y airados? Cuando un Estado dice, no puedes hacer esto nomás. Es la mentalidad del mundo. O también ahora están promoviendo en varios países, ya está legal, ayudar a matar a los ancianos, o sea, dicen asistirlos en suicidarse. Pero, ¿por qué no aprecian la vida? Porque la mente de la carne es muerte. Y por eso muchos escogen estilos de vida que destruyen al cuerpo, como las drogas y las enfermedades sexuales y todo eso, que vienen de sus decisiones en su vida. Hoy día están diciendo que tenemos que cambiar el género de los niños porque son infelices. Bueno, los estudios dicen que la gente que vive así son más infelices y están suicidándose más que otros grupos. Pero, ¿por qué? Porque el problema no es con el cuerpo que habitas. El problema es con el pecado. Y hasta que cambiamos el pecado, no vamos a ser satisfechos ni con cuerpo de hombre o cuerpo de mujer o
de lo que sea. El problema es en la mentalidad y no el cuerpo. Entonces, esta gente hace todo lo que la carne quiere y más que lo hacen, más miserables son porque la carne no satisface, porque así es el pecado. Y aún los que parecen ser ganadores en la vida, todavía son infelices. Pero los que tienen la mentalidad, la mente del Espíritu, tienen vida y paz. Qué contraste. Los del mundo, su mente es como el océano, siempre las ondas suben y bajan y mezclan y todo curvado. La mentalidad del creyente que está enfocado en Cristo, un lago muy pacífico. ¿Y cómo llegamos a tener esta mentalidad? Creer en Cristo. Y llena la mente con la palabra y no con el mundo. Más que reflejamos en la palabra, más que la paz domina la vida. Como dice Isaías 26, 3, un versículo que es bueno memorizar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perfecta o completa paz Dios da a los que confían en ti. Esa es la diferencia en la mentalidad. Lo que está guardado en la carne, turbación, ansiedad, tristeza, lo que guardado en Cristo, vida y paz. Ahora llegamos a la división que Dios ve. Bien importante, versículos 7 y 8. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y otra vez es la mente de la carne, la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La persona en la carne no puede someterse a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una mente, la mente de la carne, quiere hacer lo que quiere hacer. Otra mente, la mente del Espíritu, quiere hacer lo que Dios quiere. No puedes, Jesús dijo, servir a Dios y al mamón. Si quieres agradar a la carne, no puedes agradar a Dios. Si escoges a la carne sobre el Espíritu, entonces vas a escoger la ira de Dios. Versículo 7 dice que la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. O sea, sin el Espíritu de Cristo morando en ti, eres enemigo de Dios. Y muchos no se ven así. O no es que soy enemigo de Dios, es que no tengo tiempo, yo más luego en mi vida sí voy a buscar a Dios, pero ahorita estoy ocupado con esto y otro, y no soy enemigo de Dios. Pero Dios dice que sí, y Dios ve lo que tú no ves. Cuando lo que Dios dice interrumpe lo que tú estás haciendo, cuando los siervos de Dios dicen que no debes hacer lo que estás haciendo, entonces sí vemos la enemistad. Un ejemplo, hubo un señor llamado Saúl de Tarso.
Y parecía el hombre más fiel en la iglesia de su tiempo y servía a Dios y todos lo admiraban. Pero cuando comenzó a ver que necesitaba arrepentirse a él mismo, comenzaba a perseguir a la iglesia de Dios. Hasta que el Señor le cambió. Él fue bien pensado, hasta que la palabra lo manifestó, que no era tan bueno como pensaba. Y hay muchos así. Un hombre me dijo que, le pregunté por qué dejaba de ir a la iglesia que asistía antes. Y dijo, porque el pastor siempre nos quiere ser salvo. Y él fue ofendido y insultado porque ya se consideraba salvo, y al oír la llamada a salvación, eso no le gustaba. Tengo que pensar que no fue el pastor que le condenaba, sino el Espíritu Santo le estaba hablando y no gustaba lo que oía. Bueno, y luego versículo 8, lo que la carne no quiere oír. Los que viven según la carne, los que tienen la mentalidad de la carne, no pueden agradar a Dios. Tú puedes hacer todas las buenas obras en el mundo, entregar tu cuerpo al fuego, entregar todo el dinero para ayudar a los pobres, pero sin amor para Dios en tu corazón, nada de lo que haces agrada a Dios, porque el motivo no es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Versículo 7, no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente es enemistad, no puede amar a Dios con todo el corazón, por eso no puede amar al vecino como a mí mismo, al prójimo, y no puede buscar al reino de Dios y su justicia antes de todo. No ofrece nada de Dios de un corazón correcto, humilde y arrepentido. Por eso, lo que hace no agrada a Dios. ¿No recuerdan en los profetas? Dijeron varias veces, o dijo Dios por medio de los profetas varias veces, odio tus sacrificios. ¿Por qué? Estaban haciendo lo que la ley requería de ellos. Pero él veía el corazón, y por eso lo que ofrecían no fue limpio. Ahora, si no puede sujetarse a la ley de Dios y tampoco puede, el hombre no puede de sí mismo arrepentirse y creer en Cristo. Porque al hacer esto, eso puede ser la ley. La ley es algo para traernos a Cristo. El hombre natural no puede levantarse de muerte espiritual. El hombre natural no puede hacerse ser nacido de nuevo. Que Cristo dice es necesario para que uno entre, no solamente entrar, pero para que uno vea el reino de Dios. El hombre natural no puede cambiar su corazón de piedra para un corazón de carne. La mente de la carne no puede cambiarse, no más que un leopardo puede cambiar sus manchas. Entonces, ¿qué esperanza hay? Otra vez, lo que es imposible con los hombres es posible con Dios. Y por eso, si tú ves que tu corazón es opuesto a Dios y que la ley de Dios te condena, no trates de salvarte a ti mismo. Busca
a Jesús y pídalo hacer para ti lo que tú no puedes hacer. Pídalo un nuevo corazón de carne y no de piedra. Pídalo levantarte de muerte espiritual a muerte antigua, a vida espiritual. Pídalo causarte ser nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. La persona que viene a él no va a ser rechazada. Pero Jesús mismo dijo, nadie puede venir a mí, sino que el Padre que me envió lo atrae. Entonces, si tú deseas vida, pida a Jesús. Pida al Señor traerlo a Jesús. Y Él te da la paz y la vida que el mundo no da. Él te da lo que tú quieres en tu ser más profundo, aunque no lo sabes. ¿Cómo sabemos que tenemos la mente del Espíritu y no del mundo? Porque siempre tenemos que buscar a Dios y responder a lo que la palabra nos dice. Si discutimos con la palabra y decimos, no, la palabra es incorrecta, entonces tenemos la mente del mundo. Pero si aceptamos la corrección de la palabra y amamos al Señor, nuestra vida nos trae más cerca a Dios todo el tiempo. Entonces podemos tener confianza que tenemos la mentalidad del Espíritu. Y para cultivar la mente del Espíritu, hay que llenar la mente con la palabra y reflejar en sus verdades para que podamos tener la mentalidad de Dios y no del mundo. Cuando testificamos, tenemos que sembrar la semilla, pero dejar que Dios obre, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, ni aun nosotros mismos. Hay que orar y buscar a Dios, porque Él solamente puede cambiar la mentalidad del hombre a la mentalidad del Espíritu Santo. Oramos. Padre, estamos agradecidos que tu poder es más grande que aún la mentalidad del hombre y de la muerte, de la carne y de la muerte. Te pedimos que si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no conoce a Cristo como Salvador, que abra sus ojos ahora para ver, y no para enojarse y rechazar el mensaje, sino para buscar tu rostro, que venga a ti, que pida la vida, el nuevo nacimiento que solamente tú puedes hacer. Que vea que no puede agradarte aparte de Jesucristo. Y que venga y se someta su vida a Cristo. Para tu gente, enséñalos, llenar sus mentes con la palabra, para que tengan la mentalidad del Espíritu y así la paz y la vida que se encuentran en Jesucristo, que se manifiesta en sus vidas diarias. Padre, ayúdanos a testificar al mundo la diferencia que tú haces cuando tú dominas y conquistas el hombre natural y nos das nuevo corazón. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.